La primera presentación que vamos a escuchar es de la profesora Paula Andrea Montoya de la Universidad de Antioquia y su ponencia se titula Anales de la Academia de Medicina de Medellín 1887-1913, transferencia cultural en la construcción de un saber médico local. Tiene la palabra, profesora. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer mucho a Ana y todo su hermoso equipo de trabajo con la que he tenido la oportunidad de intercambiar varios de los trabajos que hacemos en el grupo de investigación en traductología. Y que este intercambio pues nos ha alimentado, pues en el caso nuestro mucho y pues yo espero que de algo en el caso de ellos. Hoy les quiero presentar como una investigación que está en proceso en el grupo de investigación nuestro, que es trabajar un poco la traducción desde el punto de vista de los conocimientos especializados. eh, Trabajamos diversas fuentes, entre esas las revistas, y ya hemos indagado en periódicos educativos, en prensa educativa, y nos hemos empezado como a meter con otro tipo de prensa y o sí, de revistas, y empecé pues como a trabajar las revistas de medicina. Em, Mi perspectiva es completamente traductológica, es decir, desde la traducción. Entonces, para el día de hoy yo traté como de traer lo que puede ser más interesante también, digamos, que con colegas pues, que son de diversas disciplinas o que vienen más de la historia o de los literarios. Entonces traté de organizar mi presentación hoy trayendo mucho sobre la materia, hacer una muy descriptivo, es un trabajo muy descriptivo, estamos todavía en proceso de construir pues como elementos de análisis pues como más fuertes, pero traje mucho esta materialidad de la traducción como la trabajamos nosotros. Empiezo con una cita. Ay, no me pasa. Ah, bueno, ahí se está. Ya, así, ahí está. Empiezo con una cita un poquito extensa de un historiador, ¿cierto? Donde en la parte señaladita en rojo dice la búsqueda de una identidad nacional republicana paralela al reconocimiento internacional por otras naciones progresistas, propiciaron la continuidad de las reformas mecanicistas de los virreyes Borbones, el afrancesamiento de los hospitales de caridad como campos de formación médica, la adopción del sistema británico para el manejo de los hospitales de leprosos, así como los primeros republicanos sensualistas y pragmáticos propiciaron la sustitución de la educación tomista dominante al contratar misiones de catedráticos franceses y alemanes. Esto pues para mostrar cómo en la historia de la medicina se ha dado esa fuerte influencia extranjera. Entonces, desde el campo de la historia de la traducción, un área que está anclada a los estudios de traducción o traductología, esta visión de las influencias nos resulta muy interesante porque nos plantea justamente estudiar la materialidad de esas influencias, es decir, cómo llegaron esas ideas, quiénes fueron los agentes posibilitadores, cuáles fueron los medios, y una pregunta que cada vez nos interesa más y es por qué las traducciones son como son. En nuestro caso, entonces, es decir, desde la historia de la traducción, es tratar de responder qué textos y de qué lengua se traducían, cómo se recibieron estas traducciones, quiénes eran los traductores y los agentes encargados de la circulación, bajo qué formatos aparecen las traducciones y por qué las culturas les interesa traducir y no producir sus propios originales. En este sentido, hemos encontrado pues que traducir es tan inevitable como respirar, pero las traducciones efectivamente están cargadas de cierto poder y cumplen funciones legitimadoras. Y por ello, en nuestra labor se vuelve fundamental estudiar los contextos y discursos que rodean esta práctica transcultural. Hoy les propongo entonces hacer una lectura muy cercana, yo pues, diría cercanísima, de una revista que podemos llamar de alguna manera científica, especializada. Esta categoría pues es muy complicada como a veces de definir, sobre todo pues como de siglo XIX, bajo la idea de un concepto que ha sido muy importante en nuestra labor en historia de la traducción, como es el concepto de transferencia cultural, que nosotros pues la trabajamos a partir de los estudios de un profesor belga que se llama Lieven Dulst,
que es de la literatura, ha trabajado mucho sobre la literatura, pero pues lo vemos como nos gusta cómo trabaja este concepto de la transferencia cultural desde la traducción y lo utilizamos como concepto de referencia donde la traducción se estudia en un sentido amplio, es decir, no solo recopilando traducciones y listas de traductores, sino abordando aspectos contextuales amplios que nos permiten indagar en el polo de salida y el polo de llegada, los productos, es decir, las traducciones en sí, pero igualmente tratamos de indagar por las transferencias de productos más abstractos, como pueden ser las ideas, los mediadores o los agentes. Esto implica establecer el perfil de los traductores, pero también otros agentes que hacen posible la transferencia de las ideas. Los aparatajes institucionales, pues va a ser muy importante y si funcionan pues como órganos oficiales va a ser muy importante. Acá también va a ser importante rescatar figuras de traductores que muchas veces van a pasar desapercibidos bajo otros perfiles o bajo otras figuras tal vez más prestigiosas, ¿cierto? Todos sabemos que es mejor ser autor que traductor. Los medios de transporte, es decir, los formatos bajo los cuales aparecen estas transferencias, escritos, orales, visuales. Y este es particularmente el que nos interesa más, que son los procedimientos, las técnicas o mecanismos de transferencia. Este es particularmente interesante porque muestra cómo esos mecanismos de transferencia de los productos se dan transformaciones. Los textos y las ideas no pasan iguales, los textos no pasan transparente, incluso en los textos científicos académicos, bueno, ¿cierto? Desde el punto de vista de la traducción, este fenómeno nos enfrenta a cambios y transformaciones de gran interés para mirar esas prácticas diversas de transferencia. Las traducciones siempre van acompañadas de otros procesos y los traductores hacen más que traducir. Particularmente hoy nos centraremos en esto y en cómo identificamos todos estos procesos reescriturales como mecanismos de transferencia que no son traducciones en sentido propiamente dicho, pero que para nosotros son datos que vienen a completar la traducción y su rol en la transferencia de conocimiento. Esto nos permitirá entonces mirar esta revista como un espacio de discusión y de debate. En las revistas, pues los debates médicos del siglo XIX, del siglo XX se van a reflejar, y para la traducción especializada es muy interesante esto desde el punto de vista de la historia porque creemos que las traducciones científicas o especializadas son transparentes, pues que eso pasa derechito. No, esto hay también una adaptación de discursos. Rastrear el trabajo de unos médicos intelectuales, esto es una categoría que ahorita les diré quién, de dónde la tomé, y que no han sido reconocidos como traductores. O sea, hay una cantidad de médicos muy importantes que han hecho un trabajo de traducción, pero esa figura de traductor no es reconocida y eso importa. Pues yo no sé, o sea, uno diría, es más prestigioso ser un médico que un traductor, pero nosotros pues como historiadores de la traducción, rastrear estos traductores es muy importante. Inventar y describir prácticas de traducción en un sentido muy amplio. Uno de nuestros intereses dentro de los estudios de la traducción es analizar la traducción en un sentido tradicional, o sea, como un texto de partida, un texto de llegada, o un original, una traducción, pero también hay otro tipo de formas bajo las cuales se da la transmisión de conocimiento, como estas traducciones fragmentadas, estas traducciones resumen, las traducciones que están mezcladas con comentarios de los médicos, la referenciación o la citación, la traducción con paratexto o con comentario, todo lo que acompaña la traducción, lo que pues ustedes saben, Beatriz Arlo habla de la sintaxis de la revista, los comentarios lingüísticos y terminológicos, pues que son muy interesantes, y todo esto pues nos permite a nosotros como traductólogos mirar los discursos que subyacen sobre la traducción en una época, en un momento y a partir de unas prácticas. Yo, para que sea como más interesante, voy a obviar algunos elementos del contexto para que entremos a ver pues como esta materialidad de la que les hablo. Entonces, muy rápidamente, pues uno puede decir que los Anales de la Academia de Medellín surgió en 1887. Hay toda una primera etapa que va hasta 1913 de estos primeros anales y digamos que esto surgió a la par que la Academia de Medicina de Medellín, ¿cierto? Que era pues como una sociedad de carácter científico, oficial,
y que desde la historia de la medicina han rastreado pues por ser muy importante, porque por ejemplo ahí vamos a registrar las primeras cirugías pues que se hicieron en Medellín, por ejemplo. En el equipo editorial uno ya va viendo pues unos nombres para la medicina impresionantes, para la historia de la medicina en Colombia y en Antioquia. Aparece esta figura del intelectual médico que se lo vi a un historiador que se llama Jefferson Orlando García y que define esto, que dice que los intelectuales médicos, entendemos por intelectuales médicos en este trabajo a los académicos que además de hacer parte de las áreas de la medicina, la biología e higiene, se encargaron de construir representaciones sociales e imaginar la nación, haciéndolo desde sus áreas de conocimiento y persiguiendo un objetivo fundamental, el progreso y la modernidad en Colombia. Entonces aquí vemos pues ni qué decir de pues Manuel Uribe Ángel, aquí no pues me tengo 2 días para hablar de este señor que es importantísimo para Colombia. Y hay una figura muy interesante que es Andrés Posada Arango, que también es un científico, un médico, es el redactor del periódico. Este es un hombre de ciencia, este es un hombre de ciencia que estuvo, incluso creo que en París hizo parte de una asociación, de esas fundaciones o estas asociaciones científicas. Entonces es pues toda esa figura de ese intelectual erudito. En la editorial, pues uno va a ver que Andrés Posada va a decir, ¿cierto? Que para qué formar, o sea, para qué se formó esta sociedad, ¿cierto? Que a la vez formar una sociedad, o sea, la sociedad, la academia, que a la vez que se ocuparan en el adelanto de la ciencia, especialmente en sus aplicaciones al país, sirviera al gobierno de cuerpo consultivo para las numerosas cuestiones de higiene pública y de salubridad general que no son poca frecuencia, que con no poca frecuencia se le ofrece. En la publicación se lanza una invitación a que participen los médicos y los profesores de Antioquia, apelando a su patriotismo, y se hace el llamado público para que cualquiera que observe una enfermedad rara envíe la descripción a la academia, así como cualquier pieza rara y de interés que vean en relación a plantas, a animales, observaciones como en general. Y aquí lo de las plantas es muy importante porque Andrés Posada era un gran botánico y su trabajo fue reconocido en Francia pues, como botánico. Em, si no alcanzamos, dice Andrés Posada, si no alcanzamos el título de sabios, obtendremos ciertamente el para mí más estimable de obreros del progreso y de buenos ciudadanos. Entonces, pues ese discurso patriótico y nacionalista, pues tan típico del siglo XIX. ¿Qué detectamos entonces en estas políticas editoriales o en las editoriales del periódico? Vamos a detectar pues estas editoriales particularmente para nosotros son muy importantes donde vemos la manera como de manera intencionada se observa las prácticas de traducción y les mostraré pues un ejemplo que es muy importante, ¿cierto? Porque digamos que nos interesa también ver esas políticas de traducción que están en las políticas editoriales. El tema, pues, que es la higiene pública, yo no voy a hablarles ni aburrirlos con la historia de la medicina, pues, que es muy maravillosa, pero pues también está de muchos detalles, pero la higiene pública era la gran preocupación de la medicina en el siglo XIX. Y para este capítulo de la higiene en el siglo XIX va a ser muy importante la transmisión de ideas de Europa para la construcción de políticas internas en Colombia. El carácter patriótico, pues el discurso central en las construcciones imaginadas de nación y que para la traducción es muy interesante porque nosotros estudiamos esta idea de la construcción de nación desde la visión cosmopolita como lo trabaja Frederick Martínez y a nivel textual vamos a ver pues como transferencia cultural este famoso estudio de caso médico, estas descripciones de los pacientes que es sin duda pues un caso muy claro de transferencia cultural. Entonces el ambiente pues es totalmente maravilloso porque entonces está la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en 1871 y se crea esta Academia de Medicina y los anales en 1887. Entonces ahí todo este ambiente pues de patria, crear patria, consolidar la medicina y toda esta idea. Así generalmente sabemos, y los historiadores, tanto los historiadores, como los historiadores de la medicina o los médicos historiadores, han resaltado muchísimo la influencia que se tuvo de Francia, de Alemania, de Inglaterra, en la consolidación
de la medicina en el país y en Antioquia, ¿cierto? ¿Cómo se reflejó? Eso se reflejó de muchas maneras. Varios médicos europeos vinieron acá, muchos estudiantes nuestros de acá se fueron a hacer sus estudios de medicina, particularmente a París. Entonces ahí empezó una gran influencia. En Antioquia, digamos que se empezó a consolidar una visión de la medicina con la creación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia en 1871, y esta consolidación de la medicina en el departamento estuvo precedida de ese gran grupo de médicos antioqueños que se formaron en Francia. Yo aquí quiero mostrar esta cita que la hace un historiador de la medicina de la región, o sea, de acá del departamento de Antioquia, y que es médico. Y él dice, muchos de los profesores y de los médicos recién graduados estudiaron en Europa, sobre todo París, la meca de la medicina, querían aprender, pero también mostrar que allá muy lejos tenía una escuela médica y querían testimoniarlo al mundo. De allí trajeron y adecuaron los textos de estudio, la moda, la organización curricular y académica y la arquitectura hospitalaria, con sus pabellones separados, salas de techos altos y bien aireadas para albergar hasta 30 pacientes bajo la dirección de comunidades religiosas. También trajeron la modalidad de los concursos para ocupar las plazas vacantes, así como la creación del cuerpo de médicos internos y externos. Entonces aquí pues se ve claro esta transferencia que no es solo en los textos, sino en los comportamientos, incluso la arquitectura, el hospital pues San Vicente de Paúl, que aquí lo pueden ir a visitar y ven todo esto. Entonces ya llegamos a la revista. Quiero pues pasar rápidamente como para que entremos ya a los detalles, pues las revistas de carácter pues científico nacen con todas estas academias en Europa, entonces uno ve como que es esas ganas de imitar también acá la fundación de la Academia de Medicina con los análisis. Y ellos mismos en una editorial hablan de los periódicos científicos, hablan de periódicos exclusivamente científicos, ¿cierto? Y dicen lo difícil que es crear este tipo de periódicos porque no mandan artículos, no hay científicos que manden y que escriban los artículos. Hay un antecedente muy importante que es La Lanceta, que esta es una revista creada por el médico Antonio Vargas Reyes, también traductor en 1852. Vemos pues en imitación como a esa de Lancet, famosísima inglesa, la Lanceta, ustedes saben que es con lo que se opera el instrumento. Y esta duró muy poquito y luego el mismo Reyes sacó también la Gaceta Médica de Colombia. Entonces, esas sí son las primeras, diría yo, que de medicina. Y el Tiberio Álvarez Echeverry, que es este médico historiador, también ya nos hace un gran panorama de revistas que estas pues están dentro de las que estamos estudiando. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificar las traducciones y lo primero que nosotros nos preguntamos, ¿qué es una traducción? Un diario europeo dice hablando del resultado de la inyección. Entonces, esto es una cosa muy difícil de detectar, esto pues es complicado, es un trabajo textual muy complicado. Gracias a Dios, pues tratamos de identificar traducciones que sean directas y antes de mostrarles cómo aparecen esas materialidades, les quiero mostrar los discursos sobre la traducción. Esta es una editorial que se publica donde el editor se queja y dice que, vea, vamos a tener que meter inserciones, que son como las noticias que hablaban del extranjero, y dice, a los lectores de los anales que se crean engañados por las largas inserciones que lleva la presente entrega, les hacemos notar que hemos hecho esto a nuestro pesar, pues la redacción no posee más artículos originales que los que se publica hoy. Y es y si de que sea nuestro periódico se sostenga a la altura que el Cuerpo Médico de Antioquia debe tenerlo, es preciso que cada cual envíe algún trabajo. Entonces está diciendo, publicamos traducciones, pues ustedes no mandan nada, entonces vemos que la traducción aquí tiene como una connotación un poquito peyorativa, es pesa, pues para nosotros, pues eso es lo que estudiamos. Entonces, aquí cierto, esto es más o menos lo que yo llevo trabajado viendo solo los anales, he encontrado pues muchas traducciones, también autotraducciones, los mismos médicos a veces se traducen porque saben la lengua, entonces van a autotraducir, unos nombres de la traducción muy interesantes porque muchos son unos médicos supremamente reconocidos. La salud pública va a ser un tema fundamental y todo lo que tiene que ver con las ideas de Pasteur. Aquí vemos una influencia grandísima en las ideas de Pasteur. Aquí también algunas de las fuentes.
Como me queda un minuto, pues pasaré como a lo bueno al final. Entonces, aquí es como identificamos las traducciones propiamente dichas, entonces pues no es muy fácil porque a veces pues nos aparece la fuente, a veces nos aparece el traductor, ¿cierto? Generalmente estas son las que más nos gustan porque son fácilmente identificables. Todo en relación a las ideas de Pasteur va desde publicación de traducciones, ¿cierto? A mostrarnos cómo estos médicos se iban pues para Francia, estudiaban allá y volvían pues, y alabado sea Pasteur pues porque nos permitió pues que acá, mejor dicho, nos salvó. Promoción de traducciones importantísimo. Aquí, por ejemplo, una que es de Baldomero Sanincano, pues que es todo un intelectual y publica una traducción del italiano Mantegazza, que es el siglo de los nervios, y una que fue muy importante para la medicina en Colombia de Londoño, era el manual de la comadrona y enfermera. Referencia a las traducciones, o sea, para textos. Aquí, por ejemplo, recomiendan que hacen una traducción sobre que hay que utilizar agua caliente en la cirugía. Y dice, mire, en una traducción que ya publicamos, el mismo Londoño decía, utilicen agua caliente. Las traducciones resumen, ¿cierto? Aquí vemos, vamos a traducir algunos detalles. Cuando se crean leprosarios y manicomios, entonces dicen, vamos a crear tal manicomio aquí en Medellín y luego viene la traducción, ¿cierto? Para mire la importancia de los manicomios y con los leprosarios era un problema de salud pública. Todas las referencias a medicamentos externos, al uso de medicamentos y mejoramiento de enfermedades a partir de ciertos medicamentos, se hacen muchas traducciones, ¿cierto? Para mejorar para el tratamiento de la lepra, también la crítica a a prácticas médicas poco confiables, entonces van a decir, mire, el auge y decadencia del vejigatorio, que eran como unas plastas que ponían como para curar, entonces les decía, vean, en Antioquia esto se hace mucho, por favor evítenlo, y mire que doctor Duchar lo dice. Y la sección de revista científica, ahí es donde más se van a encontrar traducciones, porque es donde se da cuenta de las noticias, entonces en París este médico dice tal cosa, y ahí vemos las inserciones, la terapéutica, la revista pues francesa, leemos lo siguiente. Aquí es como los pasos de la primera intertextualidad o la referenciación. Entonces ya aquí sí se citan los autores, entrecomillados, pero lo interesante es que están las comillas, el autor es extranjero, pero el texto se lee en español, entonces uno diría que se hacen los procesos de traducción. La terminología va a ser muy importante, esto pues yo creo que no sé si les interesa, pero para los terminólogos es muy interesante porque, por ejemplo, entonces no sabemos esta palabra cómo no aparece en el diccionario de la lengua española. ¿Cómo vamos a hablar de esta enfermedad si no existe? E incluso empiezan a hablarles como les dicen popularmente en Colombia esto. Este es muy interesante, la película, que es así, en francés es pellicule, entonces dicen, miren, los franceses la llaman película, aquí le decimos caspa. Y termino ya con este caso que es muy bonito, es de Manuel Uribe Ángel diciendo, la falta de tecnicismos nos obliga a andar como mendigos pidiendo a diccionarios extranjeros voces para comunicar nuestro pensamiento. Entonces está diciendo, pues eviten también los francesismos, los anglicismos, creemos nuestro propio lenguaje. Entonces, a modo ya de conclusión, podemos decir, los procesos de transferencia cultural implican no solo textos propiamente dichos, sino prácticas, instituciones, tendencias y terminología especializada. Su estudio permite rastrear el desarrollo de las disciplinas y visibilizar la materialidad de los procesos que los historiadores de la medicina típicamente han descrito en términos de influencias. En el caso de la medicina, se observa tendencias claras de traducción y transferencia de conocimiento que coexisten con procesos de formación, circulación de literatura especializada, contactos con otras publicaciones e instituciones. Estas tendencias coinciden con periodizaciones propias de la historia, influencia Pasteur, influencia francesa, influencia inglesa, ¿cierto? Que ven desde perspectivas más lejanas cambios en paradigmas y tradiciones. Con respecto a la traducción, su estudio en las publicaciones, esto es lo más interesante, es nuestra hipótesis, tenemos que estudiar 1000 revistas para ponerlo. Su estudio en las publicaciones seriadas, a diferencia de lo ocurrido con los libros, contrarresta el impulso catalogador de la historiografía de la traducción y resignifica las prácticas
y el alcance de la traducción misma. O sea que casi que nos permite hacer una definición muy nueva de lo que es traducción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Paula. Le invitamos si quiere permanecer en la mesa o si quiere tomar asiento en el público, también lo puede hacer. Las siguientes ponencias van a ser de modalidad virtual. Nuestro siguiente ponente es Philipp Hillebrand de la Universidad de Osnabrück en Alemania y su ponencia se titula Estética, Política y Saberes en la Prensa de Colombia, Ecuador y Perú, 1790-1835. El ponente tendrá 20 minutos para su presentación. Le damos la palabra. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Espero que sí, cualquier cosa Sí, me se escucha. avisen, ¿sí? Ok. Perfecto. En primer lugar, muchas gracias a las organizadoras, a los organizadores y también a todos los presentes por tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos datos y reflexiones que estoy desarrollando en torno al estudio de la literatura del siglo XVIII, en este caso de la prensa con métodos digitales. A ver, así. En el cuarto número del primer periódico quiteño Primicias de la Cultura de Quito, publicado el día jueves 16 de febrero de 1992, se incluye el discurso que el mismo fundador y editor del periódico, el ilustrado médico Eugenio Espejo, dirige a sus compatriotas con el motivo de promover la fundación de una sociedad de amigos del país en Quito, conocida como Escuela de la Concordia. Con prosa enfática y evocando el topos del superior clima de la templada zona andina, Espejo lamenta la abismal brecha entre la favorable disposición natural del hombre quiteño y el estado de desarrollo y refinamiento de sus talentos, conocimientos y hábitos culturales, como vemos en esta cita. El buen gusto es un tema recurrente en los textos de Espejo. Cabe destacar solo la obra titulada El Nuevo Luciano de Quito, que bajo seudónimo circuló en 1979 y que a través de un diálogo satírico formula una ardua crítica a la filosofía y los métodos de enseñanza imperantes en Quito, donde las ideas y prácticas ilustradas fueron filtradas y transformadas por la condición política y epistémica colonial de la audiencia a finales del siglo XVIII. Lo que ya viene insinuando el término literatura en el título completo del Nuevo Luciano, que abarca múltiples campos de saber, reafirma el mismo título del periódico. Aquí el uso del término gusto se vincula al objetivo de abrir un espacio de comunicación, discusión y divulgación de ideas y métodos científicos y de contribuir de esta manera a elevar el nivel de enseñanza, educación y civilización de la sociedad, todo ello vinculado a la forja de un sentido nacional en la connotación de la época. Como señala este ejemplo, la palabra gusto remite a un concepto capaz de condensar experiencias, problemas y expectativas históricas y que ejerce una función normativa, orientando las acciones, valores y conductas sociales de las personas. Con referencia a Koselleck podríamos hablar también de un Grundbegriff, de un concepto fundamental. Debido a la carga semántica adquirida en el devenir histórico, el concepto del gusto no solamente es históricamente denso, sino también lo es semánticamente. Aparte de su significado fisiológico, el concepto del gusto desempeña un papel fundamental en diversos contextos de la vida cultural, social y la reflexión erudita. Este término, lejos de ser una mera cuestión de preferencia personal, en el ámbito estético y filosófico del arte, se asocia estrechamente con la capacidad para discernir y valorar la belleza de las cosas y las producciones artísticas. En un contexto moral, el gusto se vincula con la virtud, y con los paradigmas de la Ilustración, el gusto se convierte en un punto de conexión entre el progreso de la civilización y la apreciación estética,
destacando su importancia como indicador del avance humano. Así que no sorprende que la educación del gusto a través de la apreciación estética de las artes, el conocimiento de las ciencias y el refinamiento de hábitos o de vestuario sea una preocupación esencial de la época, operando también como marcador de distinción social, para mencionar solo algunos aspectos. Los discursos sobre el gusto se desarrollan ante todo en los canónicos tratados poetológicos, filosóficos y de crítica cultural, pero también atravesan la prensa y la literatura popular, naturalmente poniendo cada medio en primer plano diferentes significados del concepto y funciones que cumple su uso. Ahora bien, habida cuenta de la complejidad semántica y funcional del concepto, y tomando como punto de partida la mención del gusto en el texto de Espejo, surgió el interés en indagar la particular configuración discursiva del gusto en la prensa americana de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Bajo la incorporación de una mayor cantidad de textos, cuyo procesamiento demanda la integración de métodos cualitativos y cuantitativos y de herramientas computacionales que proporcionan las humanidades digitales para tales fines. Conforme con la hipótesis distribucional que sugiere que las palabras que aparecen en contextos similares tienden a tener significados similares y que el significado de una palabra puede inferirse en gran medida a partir de los contextos en los que aparece, son de particular interés aquellos métodos que con diferentes técnicas, grado de sofisticación y recursos computacionales intentan captar la relación entre palabras en base de su conjunta aparición, creando una representación vectorial del texto. Para el objetivo de mi investigación, el de analizar la pluralidad semántica y el desarrollo de conceptos, estoy experimentando actualmente con modelos de BERT y FastText, ante todo. El empleo de estos modelos resulta de las idiosincrasias del corpus, de los aspectos que se quieren analizar, de las implicaciones metodológicas y epistemológicas que encierran esos modelos y los datos que producen. Y por último, no menos de los recursos y conocimientos computacionales que requiere el manejo de cada modelo. Así que uno de mis intereses principales es la exploración de best practice workflows que concilien el potencial de los modelos con las necesidades que demanda la investigación histórica y literaria. El corpus de la investigación abarca actualmente el periodo de 1700 a 1835 y es conformado por publicaciones periódicas de España, de los virreinatos del Perú y de la Nueva Granada, de la Real Audiencia de Quito, de la Capitanía General de Venezuela y de los estados que le sucedieron. Las digitalizaciones, en su mayoría en formato de imagen, provienen de bibliotecas y archivos de Europa y América y fueron preprocesadas para extraer, limpiar y también corregir parcialmente el texto. Cabe advertir que es un corpus heterogéneo en cuanto a la completitud de los números de cada título, en cuanto a la calidad del texto extraído y en cuanto a los temas y circunstancias de producción y recepción correspondientes a la situación histórica. Hasta el momento, el corpus cuenta con 34 títulos de Colombia, 14 de Quito, 21 de Perú, 2 de Venezuela y 98 de España. Y volviendo a nuestro concepto del gusto, desde una perspectiva semasiológica, es decir, partiendo de la misma palabra gusto, constatamos, por ejemplo, una ocurrencia total de 760 veces en el corpus neogranadino y colombiano. Debido a la polisemia del término, surge la pregunta por los diferentes significados a los que corresponden esas ocurrencias. Y con el motivo de hacer una desambiguación del término, se hizo un calibramiento de un modelo de BERT, con el que luego se extrajeron embeddings de palabras, capturando el contexto semántico y sintáctico de cada una.
Una agrupación de los embeddings correspondientes al término gusto sugiere en un primer paso una representación de 4 clusters, cada uno con la cantidad de puntos de datos, es decir, ocurrencias del término gusto, que se indican a la derecha. Es este el momento de abandonar por un instante la perspectiva distante y volver a la lectura cercana con el fin de interpretar esta aglomeración de datos que nos propone el algoritmo. Para ello, una mirada al centro de cada nube puede permitirnos encontrar contextos de gusto que se pueden considerar típicos para cada clúster. De esta manera, un punto cercano al centro del clúster 0, que es el rojo, nos remite a un fragmento de texto Siguen los derechos de la América del Sur y de México, publicado en enero de 1811 en la Gaceta de Caracas. En el párrafo, el irlandés William Burke, quien colaboraba en la redacción de la Gaceta durante la Primera República de Venezuela, se refiere de nuevo a las sociedades patrióticas. En su discurso se conjugan visiones sobre un utópico locus amoenus y una sociedad ideal con cálculos racionales de planificación urbanística, reorganización del espacio y hasta preocupaciones biopolíticas por la salud de los habitantes. Aparece el gusto en relación con el objetivo de fomentar en la sociedad la predilección por y la capacidad de reconocer tanto lo que es útil como lo que es bello y lo que produce placer por su inherente belleza desinteresada. Podemos inferir que los otros contextos del mismo clúster moldean esta relación de múltiples maneras, por lo que en un paso siguiente convendría hacer un clúster jerárquico con el fin de obtener una mayor diferenciación de matices. Los otros clústeres se interpretan ante todo por los bigramas contenidos en ellos. Así, el clúster 1 agrupa todos los contextos en los que aparece la expresión buen gusto, representado por publicaciones destacadas como el Semanario de la Nueva Granada o las ya mencionadas Primicias de la Cultura de Quito, y que a nivel conceptual seguramente ofrecen muchas semejanzas y superposiciones con el clúster anterior. Los clústeres 2 y 3 se formaron en esta iteración por las expresiones de el gusto de y con gusto, y podemos, sin haber revisado ejemplos, suponer que por lo menos el último agrupa también usos idiomáticos sin mayor carga semántica. Ahora bien, debido al elevado volumen de textos y limitados recursos computacionales, no he podido aún procesar el corpus español con el modelo de BERT. Pero para iniciar una lectura distante de la prensa española, creé una representación vectorial de su texto con el modelo más simple de FastText. Una gran diferencia y desventaja de FastText es que el modelo reproduzca un solo vector por palabra, es decir, mientras el Large Language Model de BERT es capaz de crear una representación diferente para cada ocurrencia y contexto de una palabra, FastText promedia todos los contextos creando una sola representación. Y en este caso, compilé una lista de algunos términos destacados de los tratados filosóficos y poéticos del siglo XVIII y combinando con los vectores resultantes con otros de los vectores resultantes con otros vectores cercanos que calculó el modelo, se creó este gráfico que visualiza una red semántica de la palabra gusto. Esta red cubre significados muy diversos del concepto, nutridos de los discursos filosóficos, pero también de temas de actualidad, de hábitos, de gusto, de modas, tal vez de formas de comportarse y de vestirse. Me limito a señalar que palabras marcadas con verde, como moda, elegancia o sentir, que se encuentran entre los vecinos más cercanos de gusto, no exhiben el mismo rango de cercanía en el modelo americano, por lo que podemos inferir que esas palabras no contribuyen dominantemente al fomento del concepto global en la prensa americana. En el modelo americano, en cambio, quiero llamar la atención sobre los puntos rojos que remiten a palabras que en comparación con el modelo de España
el modelo anterior, tienen un rango de cercanía mayor respecto al término de gusto, lo que permite la suposición de que sí contribuyen notablemente a la configuración semántica del concepto en el corpus americano. En un próximo paso de close reading podríamos indagar si la presencia de términos como temperamento se debe, por ejemplo, a la duradera recepción de Foucault entre los ilustrados americanos, o si también tiene que ver con el arraigado discurso sobre el temperamento en relación con los debates sobre la calidad del hombre, de las castas y de la naturaleza en América. Para analizar la dimensión diacrónica del concepto y permitir comparaciones entre varios subcorpus, estoy experimentando con métricas que consideran tanto la relación semántica entre varios términos como la ocurrencia positiva de los mismos en un momento dado. El producto de una primera calculación es este heatmap que muestra la evolución de esas métricas a través de intervalos de 5 años en forma comparativa para los subcorpus regionales de América. Para indicar solo algunos casos del contexto neogradino y colombiano, podemos observar la fuerte asociación entre gusto y orden durante todo el periodo, y el ya señalado estrecho vínculo entre gusto y utilidad, que supera el vínculo entre, por ejemplo, gusto y belleza durante todo el periodo. Como es de esperar, términos como ciudadano ganan en presencia conforme se acerca el periodo republicano, pero también términos asociados a una satisfacción estética y emocional como el placer incrementan su apego al gusto, contribuyendo posiblemente a su configuración semántica a través del tiempo y reflejando los cambiantes factores políticos y socioculturales que condicionan su uso. Los datos que escogí para la visualización en su mayoría no son sorprendentes. En vista del perfil marcadamente pragmático de la ilustración en América y del protagónico rol que la prensa ejerce en el proceso de la emancipación cultural de los círculos ilustrados americanos, el fomento de la conciencia criolla y en la formación de los estados-nación. Pero la continua refinación de los modelos y su adaptación a las características del corpus histórico, así como el permanente diálogo entre lectura cercana y distante, favorecerán, ojalá, análisis más granulares de la evolución semántica y la transferencia de conceptos y discursos, tanto en perspectiva transatlántica como a nivel intraamericano. Y concluyendo, he dejado plasmados algunos de los retos que estoy enfrentando en el transcurso de esta investigación. Y para mencionar solo los dos últimos puntos, me parece por un lado clave preguntar y analizar en qué medida posibles sesgos culturales e históricos en los Large Language Models preentrenados pueden afectar la representación semántica de un corpus relativamente pequeño como el que vengo trabajando. Y por otro lado, pienso que es imprescindible preguntar por el particular perfil que puede tomar una teoría de las humanidades digitales que vincule la reflexión sobre las bases epistemológicas de los nuevos métodos y los datos que generan con los paradigmas de la literatura colonial en particular y las teorías culturales latinoamericanas en general. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto sería todo por el momento. Gracias. Muchas gracias, profesor Philip. Ahora vamos a escuchar nuestra siguiente ponencia titulada Redes y transferencias científicas en las revistas literarias finiseculares españolas por Adriana Rodríguez Alfonso de la Universidad de Tübingen y quien se presenta también en modalidad virtual. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes aquí, buenos días allá. Muchas gracias de nuevo también a los ponentes y también a los organizadores. Además estoy apoyando también a mis compañeros desde la distancia. ¿Se ve la presentación? Bueno, espero que sí. Empiezo entonces mi presentación titulada A las regiones superiores del espíritu sedujo la ciencia, transferencias pseudocientíficas
en las revistas literarias del fin de siglo en España. La frase que da título a mi ponencia, esta "a las regiones superiores del espíritu sedujo la ciencia", pertenece a un artículo publicado por Pío Baroja, aparecido el 18 de mayo de 1899 en la revista La Vida Literaria, en el cual el escritor español se lamentaba de la radical división, de la radical escisión entre los descubrimientos y los avances científicos por un lado y la comunidad artística coetánea. La cita, además, para acentuar esta tajante radical división, proseguía diciendo, y continúo, ¿no? Mientras que a las regiones superiores le pertenece la ciencia, al arte le han quedado las regiones inferiores del alma, lo cual ilustraba esta oposición entre lo alto y lo bajo, es decir, la identificación de la ciencia con la inteligencia y el entendimiento, mientras que al arte contemporáneo y a las prácticas literarias, culturales en general, se la asociaba con la carnalidad, con el subjetivismo y con el cultivo de un barroquismo lingüístico. Y estoy citando en todos los casos a Baroja. Para Baroja, además, esta tajante división entre ambas comunidades del conocimiento era consecuencia del auge del desarrollo tecnológico y científico que había ocurrido a lo largo del siglo XIX y a raíz del cual entonces reaccionaba la literatura fina y secular, ¿no? Que estaba enfrentándose al discurso objetivo, neutral, tecnocéntrico, etcétera, que supuestamente leían en la comunidad científica. Entonces, partiendo de este marco, el propósito de mi presentación va a ser cuestionar precisamente las afirmaciones de Pío Baroja, evidenciando que hay disímiles vasos comunicantes, disímiles transferencias entre el entorno científico, por un lado, y especialmente en el de la medicina, que veremos más adelante, que es aquel en el cual me voy a centrar, y del otro lado, entre la comunidad y el campo literario en general de la España de fin de siglo. Trabajo el fin de siglo en un intervalo que puede sonar un poco arbitrario, podemos conversar sobre eso después, pero que se extiende aquí entre 1885 y 1910 aproximadamente, y partiendo de la idea de que en palabras de Claudio Maíz, las revistas son históricos bancos de prueba en los procesos de modernización, según el cual funcionan como bancos privilegiados para la transferencia cognitiva, para las plataformas de la expresión y del esclarecimiento de ideas, así como de transferencias eidéticas en un sentido amplio. También son fuente, ojo, de lo que Raymond Williams ha llamado formaciones complejas, en la medida en la que engloban no solo miembros de la literatura o del arte, sino también de las comunidades políticas, científicas, económicas, etc. Y tomando este marco, voy a centrarme entonces en cuestionar a Pío Baroja en tres revistas muy concretas de la época. Estas son las que tienen en pantalla. En primer lugar, La Vida Nueva, que es una revista que surge en Madrid y que circula entre 1898 y 1900. Vida Galante, que surge en Barcelona y circula entre 1898 y 1905. Y La Vida Literaria, que tiene una vida bastante efímera pero intensa, también madrileña, y que surge y termina en 1899. Son revistas muy diferentes entre sí. La Vida Literaria, que es en la cual aparece el artículo de Baroja con el que comencé, fue dirigida por Jacinto Benavente y luego la dirigió también Clarín, y tuvo una orientación claramente literaria, esteticista, englobando tanto a miembros del incipiente modernismo como Rubén Darío, por ejemplo, pero también a otros representantes de la generación del 98, junto con Baroja, como Miguel de Unamuno y Ramón de del Valle Inclán, entre otros muchos. Vida Nueva, por el contrario, es una revista que combina la posición ideológica política con la práctica cultural. Digamos, muchos de los miembros de su comité de redacción son parte del Partido Socialista en ese entonces en España. Y además es una revista muy plural en el sentido de que engloba a generaciones diferentes de la cultura española para el momento, desde Galdós y Emilia Pardo Bazán hasta algunos de estos nuevos escritores de la generación del 98 como Unamuno, o también está Blasco Ibáñez, ¿no? Que tiene es bastante híbrido respecto a sus generaciones. Y finalmente Vida Galante es una revista muy diferente, es una revista popular, de entretenimiento, humorística, en ocasiones erótica, que refleja de alguna manera el clima provocador contra los valores burgueses de la España
de fin de siglo. Entonces, este marco plural de enfoques y redactores que me va a permitir esta breve exploración me va a servir para demostrar esas transferencias, esas fuertes transferencias entre ambas comunidades y entre las ideas de un lado y al otro en el periodo. Voy a dividir mi presentación en 3 partes. En un primer momento voy a rastrear brevemente la recepción de algunas de las teorías pseudocientíficas y científicas, particularmente las degeneracionistas, y su respuesta local, el regeneracionismo, sobre lo cual voy a hablar muy pronto, cómo se reseccionan esas ideas o cómo se cuestionan. Luego, en un segundo momento, voy a hablar de una de las polémicas más candentes del campo literario del fin de siglo en España, que es el debate entre modernistas, decadentistas y 98istas, y cómo estas también increíblemente, insospechadamente, están permeadas por los avances o las modas científicas y pseudocientíficas del momento. Y finalmente, de manera muy breve, voy a exponer una especie de work in progress, que es un estudio más bien terminológico y semántico sobre cómo mucha terminología científica o pseudocientífica de la época penetra también los discursos culturales, incluso cuando no se está hablando ni de ciencia ni de ningún tema relacionado con ello. O sea, un poco para nuevamente es evaluar, calibrar la influencia de los imaginarios de la medicina y de la ciencia en general en la época. Entonces paso a la primera sección, que es la más extensa, la España de la Restauración, que es la España de fin de siglo, es una España muy compleja, que atraviesa una crisis enorme, que lleva además a una miseria y una pobreza impresionante y que alimenta un conjunto de narrativas sobre la decadencia, sobre la crisis, que son centrales a fin de siglo. Y en este sentido, el campo cultural, el campo científico en general, el campo político se vuelven un campo de cultivo ideal para reseccionar las teorías degeneracionistas europeas que habían sido impulsadas por Benedict Morel unas décadas antes y que luego fueron prolongadas por sus seguidores en Europa, junto con él, como Charcot en Francia, César Lombroso en Italia o Max Nutto en general en el mundo germánico. Estas se abren paso en España como modelo biológico, pero también como modelo médico-social. Y básicamente lo que proponen estas teorías es que la humanidad está en un proceso de regresión o de generación biológica y social a través de estadios más primitivos. Y en ese sentido, estas teorías, que por supuesto carecían de un trasfondo genético científico real, sirven para explicar muchos de los males del siglo y además estimulan una especie de discurso local que es el regeneracionismo, ¿no? La solución a la degeneración es el regeneracionismo y este está además muy apoyado por los gobiernos conservadores de derecha del momento. Y en ese sentido, la difusión y la popularización de estas ideas degeneracionistas es tal que, por ejemplo, en un fragmento que tienen a mano izquierda, en pantalla, en una novela, una de las primeras novelas de Baroja, La Busca, parodia justamente a propósito de un cartel para arreglar zapatos, para arreglar calzado, se burla precisamente de esta expansión. No voy a leer todas las citas justamente por cuestiones de tiempo, pero la tienen ahí. Estas ideas, además, esta idea de que España se encuentra en un momento de senectud, de decrepitud, de crisis absoluta, de decadencia absoluta, está también una y otra vez en todas las revistas que he analizado. Sin embargo, a mí me interesa otra cosa. Justamente lo que me interesa es que al leer detenidamente estas revistas, también se evidencia la denegación o la crítica de esas teorías. Hay muchos artículos en la época, muchos, por ejemplo, firmados por Clarín en revista literaria, otros firmados por el propio Benavente, o también por una figura muy importante también sobre la que volveré después, que es Urbano González Serrano, que es un filósofo que muere prematuramente, pero que es muy importante para el campo cultural de la época, y es muy claro cómo en todos esos textos sobre la regeneración, hay un discurso claro de definición, de diferenciación entre la ciencia real, auténtica, y la pseudociencia o el pseudocientificismo que se usa desde el gobierno como un mecanismo además muy claro para justificar toda una política material, capitalista, etcétera, que está teniendo el auge en momentos.
Les pongo, por ejemplo, en pantalla tienen un ejemplo del artículo El Regenerador por Clarín. Es un artículo paródico, satírico, donde se burla del supuesto tipo de regenerador y donde, por ejemplo, en la primera cita que tienen en pantalla, imita el discurso del supuesto dirigente, del supuesto político regenerador. Más importante es, y lo ven en el segundo fragmento, cuando dice no busquéis en él las señas fisiológicas del degenerado. No, o sea, se burla ahí de manera más explícita de las teorías al uso de la degeneración implantadas en la medicina y en general en la sociología de la época. En general, los artículos sugieren entonces no la identificación de la ciencia con los discursos degeneracionistas y regeneracionistas, con la ciencia en sí, a diferencia de lo que decía Pío Baroja, sino con la ineficiencia, la corrupción y el autoritarismo asociado al poder de la restauración. Y en este sentido, esta diferenciación, digamos, se hace aún más clara o más explícita en otros artículos de Clarín. Y les pongo, por ejemplo, en pantalla otro que aparece un poco después, casi al final de la vida literaria, titulado Palique, donde este se burla justamente de la tergiversación que Pompeyo Gener, que era un español catalán que se vuelve uno de los principales difusores de las teorías del degeneracionismo en España, ha hecho del concepto de Übermensch de Nietzsche. Y justamente se burla entonces para dejar aún más clara esta diferencia entre la ciencia real, digamos, auténtica, probada, y la utilizada desde el gobierno. Otra propuesta entonces, hecha precisamente desde el filósofo, el que les comenzaba antes, se basa entonces en defender la ciencia real con un ejercicio de pensamiento libre, analítico, con una libertad de pensamiento que no está sujeta ni a modelos provenientes de la academia petrificada, dogmática, etcétera, ni del gobierno, como ven en pantalla, ¿no? González Serrano dice, el dogmatismo es contra lo que estamos en contra, y estamos a favor de una ciencia que sea analítica. Y de hecho su artículo, La universalidad de la crítica, justamente es una especie de antiproyecto del regeneracionismo para defender esa especie de defensa del pensamiento libre. Y quiero cerrar esta primera sección entonces con otro artículo que aparece en este caso en Vida Nueva, muy interesante, donde se hace aún más, debido al carácter y la orientación de la revista, no solo una defensa de la ciencia en sí misma, sino una asociación clara entre la defensa de la ciencia y la modernidad, las esperanzas o posibilidades de modernidad en España. En este caso, el artículo lo firma el médico hispano-cubano Enrique Lluria bajo seudónimo, y justamente, como vemos en el fragmento que he citado, lo que hace él es defender reconocer, por ejemplo, la labor de un médico científico, neurólogo como Ramón y Cajal, que estaba siendo completamente ninguneado en la España de entonces, a pesar de que ganaría el premio Nobel de Medicina 8 años después. Precisamente sería la puerta por la cual España entraría finalmente a la vida moderna. Y luego incluso utiliza, es muy interesante cómo subvierte el tópico de la nación moribunda, de la degeneración, para, por el contrario, llamar a una valoración de la ciencia como sinónimo del progreso y la modernidad nacional. Paso entonces a un segundo aspecto, que sería el de los debates entre, en este caso, muy propios del campo literario, que son entre los decadentistas modernistas, he puesto esa variante porque el término también es muy problemático a nivel metodológico, y los miembros de la generación del 98. Y en ese sentido, más que centrarme en este aspecto, lo que me interesa es mostrar cómo las teorías, tanto las pseudocientíficas de la degeneración como las científicas, como por ejemplo la teoría de la evolución de las especies de Darwin, funcionan en la época también como una especie de arma en esta lucha por la visibilidad y el dominio del campo cultural entre ambos bandos. En ese sentido, es muy interesante cómo, más que los argumentos estéticos, muchos de estos autores de un bando y otro utilizan un argumento etario, biológico, basado en esta diferencia entre gente nueva y gente vieja, que muchas veces está también atravesado por el discurso cientificista. Por ejemplo, les pongo en pantalla otro ejemplo de González Serrano, que como les decía va a ser habitual aquí, quien califica entonces a los decadentistas como enfermos del ideal. Y no solo recurre a las metáforas de la enfermedad, sino que de manera muy clara dice que los decadentistas tienen un cierto tic anormal. Esto suena muy, muy extraño, quizás del siglo XXI, pero encaja directamente con las posturas, digamos, del degeneracionismo y de las enfermedades asociadas a la raza degenerada de la época. Más interesante entonces es cómo el mismo discurso es utilizado por el bando contrario.
Y tengo entonces aquí un ejemplo, un artículo que publica Darío, Rubén Darío, donde justamente ataca a España, es la contraparte, como ejemplo de esa España que está enferma, que está moribunda, y fíjense qué interesante, y por supuesto la nación joven, prometedora, asociada con la modernidad, es en su discurso Hispanoamérica, pero es muy interesante cómo los temas de el organismo, del cuerpo pálido, de los músculos y de la lengua, o sea, toda una semántica biológica, anatómica, médica, se repiten también en el discurso del otro bando. Quiero cerrar entonces con esta muy breve exploración que les comentaba, en la que estoy sumida ahora en estos momentos, que es más lingüística, digamos, sobre cómo también entonces la terminología médica, somática, biológica de la época atraviesa todos los discursos del articulismo cultural en general, ¿no? Entonces en pantalla, por ejemplo, tienen lo que me gusta denominar las metáforas evolucionistas, y en este caso es un ejemplo de uno de los artículos que publica Unamuno a propósito del estado de la lengua española, donde se refiere a la lengua justamente como un organismo lingüístico y habla, en el caso de la escisión entre lengua hablada y lengua escrita, de una especie de protesta fisiológica, ¿no? Es muy importante, por supuesto no hay ningún tipo de basamento científico detrás de esta aseveración, pero es muy interesante. Luego tenemos un artículo, en este caso un poema jocoso, publicado en La Vida Galante, donde para hablar de la infidelidad femenina se refiere a ellas, por supuesto, con un evidente sesgo de género, como las homeopáticas, hablando claramente de una de las supuestas enfermedades médicas de la época según la degeneración asociada a las mujeres. Y finalmente, y con esto quisiera cerrar, les enseño un fragmento de un texto